yo le voy a compartir ahora un poquito de la pantalla y después le voy a hacer, voy a cambiar, no me acuerdo acá. No sé si ustedes la van a grabar a la clase. Si se puede, yo la grabo. O si no a ver, si no la grabo yo acá, a Yo ver la, cómo se hace. Record se doctor, pone. yo la puedo grabar, a la pantalla también. ¿Cómo? Que yo la puedo grabar con la pantalla también. Bueno, grabala si la pueden grabar. Bueno, Perfecto. grabémosla 1 o 2 y así ya la... Buenísimo. Ahí yo la puse para grabar, creo que ya debe estar grabando. Buenísimo. Bueno, como les decía, vamos a hablar de emergencias y urgencias hipertensivas. Yo voy a dar algunos conceptos generales, muy poquitas diapositivas y quizás escribo un poco en pantalla y después nos sacamos las dudas. En Medicina B siempre hablamos de tratamiento, pero antes de hablar de tratamiento tenemos que definir un poquito qué es urgencias y emergencias hipertensivas. A ver si puedo acá compartirles esto. Ahí les aparece, ¿no? ¿Compartir esto? Sí. Bueno, rápidamente, ¿de cuándo hablamos cuándo hablamos de emergencias y urgencias hipertensivas? Se ve bien ahí muy chiquito. ¿Quieren que lo ponga más grande? No sé cómo se hace. Más grande, ¿no? Inicio de presentación. Ahí está. Y después para volver para atrás. Bueno, vamos a hablar un poquito de emergencias y urgencias hipertensivas. Antes que nada, algunos conceptos generales que les quiero, que son pocas cosas. Ustedes saben cómo se define hipertensión arterial. Hay muchas clasificaciones de hipertensión arterial y hipertensión arterial se define como la presión arterial mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esa es la definición de hipertensión arterial. En las últimas clasificaciones de hipertensión arterial se llevaron a cabo por un tema de efectos adversos a largo plazo de la hipertensión arterial algunas denominaciones un poquito más específicas sobre la presión arterial. Y ahí se clasificaron en que habría algunos conceptos que uno debería definir, que es hasta cuándo es normal y cuándo es hipertensión. Entonces se definió claramente que más de 140-90 es hipertensión arterial. Ahora, hace un año hubo un nuevo consenso sobre hipertensión arterial y ya establecieron que los límites deberían ser de 130-80 para definir hipertensión arterial. Un consenso que está un poco discutido, pero que la mayoría piensa que debería ser así. En la antigua clasificación de hipertensión arterial se definieron antes de estos valores, ¿sí?, lo que se llamaba presión arterial normal alta. Normal alta era cuando estaba entre 135 y 139, fíjense, 135 y 139 de presión arterial sistólica, o de 85-89 de presión arterial diastólica. Y eso se denominó normal alta. ¿Qué era la normal alta? Normal alta eran aquellos pacientes que iban a ser hipertensos en un futuro, ¿sí? Y entonces se denominaban prehipertensos. Y por debajo de esos valores, ¿sí?, ahí se establecía que el paciente tenía una presión normal. ¿Qué estábamos hablando? Menores de 135, ¿sí?, y menores de 85 de presión arterial diastólica. Bueno, la última consenso dice que uno debería tomar como valores límites 130-80. Yo digo que si tomamos 130-80 como valores límites, todos los pacientes van a ser hipertensos. Esto como definición general. Ahora, hablando de un poquito de la prevalencia de la hipertensión arterial, uno ve o observa en la población general que más del 25% de la población occidental puede ser hipertensa. ¿Y por qué digo población general? Nosotros hace muchos años habíamos hecho en la Universidad de La Plata un estudio que era bastante interesante de tomarle a todos los alumnos de la facultad la presión arterial.
Y en ese estudio que le tomamos casi a 6.000 alumnos de la presión arterial, observamos que casi un 24% de pacientes, ¿sí? Jóvenes, menores de 50 años, todo diría que menores de 40 años, tenían presiones por encima de 140-90. O sea que había aproximadamente un 24% de pacientes jóvenes con hipertensión arterial. Cuando uno va y lee en la literatura, la prevalencia de la hipertensión arterial en mayores de 50 años empieza a ser un poquito directamente proporcional a la edad. Y hay un dicho que dice que los pacientes mayores de 50 años, el 50% de la población puede tener hipertensión arterial, ¿sí? Que yo le digo regla de la edad. Después de los 60, el 60%, después de los 70, el 70%, y eso hace que uno después de 70 años pueda tener casi 7 de cada 10 pacientes con hipertensión arterial. O sea, la prevalencia de la hipertensión arterial es muy alta en la población general, más a mayor edad, ¿sí? Y hablando fundamentalmente de emergencias y urgencias hipertensivas, sabemos que 1 a 2% de los pacientes con hipertensión arterial crónica van a desarrollar una crisis hipertensiva. Y este es un término que yo quiero que ustedes recuerden, el término crisis hipertensiva, porque de ahí nació lo que se denominó emergencia y urgencia hipertensiva, ¿sí? Crisis hipertensiva. Bien, fíjense esto. La definición de las emergencias y urgencias hipertensivas, ¿sí? Nacen de esta palabra de crisis hipertensiva. Crisis está hablando fundamentalmente de algo agudo, ¿sí? Yo digo que uno debería definir, como en muchas enfermedades, algo que es agudo y que es crónico. Bueno, lo agudo es aquello que se presenta en forma brusca, por eso se denominó crisis, y que requiere un tratamiento o una resolución del problema a la brevedad. Y así, el Comité de los Estados Unidos para la Detección y Evaluación del Tratamiento de la Hipertensión Arterial en el año 84 describió una definición de emergencias y urgencias hipertensivas que sirviera como diferenciación de la terminología y operacional. ¿Qué significaba esto? Diferenciación de la terminología es distinto la hipertensión arterial, la emergencia de la urgencia, por eso diferenciación de la terminología, y de la hipertensión arterial crónica, quizás no controlada, ¿sí? Y operacional, porque se refería fundamentalmente a cuál iba a ser la estrategia de tratamiento en estos pacientes. Entonces, ellos pudieron hacer esta definición y definirlo en emergencias y urgencias hipertensivas. Y así nace esto. ¿Qué es una emergencia? Como las dos palabras lo dicen, ¿no? Urgencias es un aumento severo de la presión arterial con descompensación. Pero en el caso de la emergencia requiere una intervención y resolución en un lapso menor a las 6 horas. La mayoría dicen que uno debería resolverlo en 1 a 2 horas, pero tenemos como un tiempo, que es el tiempo oro que siempre decimos, que son las 6 horas para poder resolver esto, así evitamos un evento mayor en estos pacientes. La urgencia hipertensiva es el aumento severo de la presión arterial en el paciente con enfermedad previa de órgano blanco. Muchos de estos pacientes suelen tener antecedentes de enfermedad coronaria, suelen tener antecedentes ACV, ¿sí? Algunos órganos suelen tener arteriopatía crónica, y la mayor parte de estos pacientes, ¿sí?, tienen un aumento severo en forma brusca, en forma de una crisis de la presión arterial, pero no tienen evidencia de un compromiso agudo, ¿sí?, de alguna de estas enfermedades, que ahora lo vamos a poder definir bien. Y la estrategia en la urgencia, a diferencia de la emergencia, es el control de la presión arterial, ¿sí?, en 24 a 48 horas. Fíjense que nos da mucho más tiempo, ¿sí?, poder resolver el tema en la urgencia que en la emergencia.
Y estos son los puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque no hay muchas emergencias, son pocas. Las emergencias hipertensivas son la encefalopatía hipertensiva, el accidente cerebrovascular agudo, ¿sí? Estamos hablando no de alguien que tiene antecedentes, ya sea isquémico o hemorrágico, el edema agudo pulmón, ¿sí? Como nosotros lo llamamos muchas veces, edema agudo pulmón hipertensivo, insuficiencia o crisis hipertensiva con insuficiencia cardíaca congestiva, el síndrome coronario agudo, donde se incluyen el ángulo inestable y el infarto agudo de miocardio, el aneurisma disecante de aorta, ¿sí? El feocromocitoma, fundamentalmente en la crisis, ¿sí?, del feocromocitoma, y otros síndromes hiperadrenérgicos. Ustedes saben que hay otros síndromes hiperadrenérgicos, fundamentalmente la intoxicación aguda con cocaína, que puede dar elevación de catecolaminas con una crisis similar al feocromocitoma, o la interferencia con los IMAO de algunos alimentos que tienen contenido como la tiramina, etcétera. Pero fundamentalmente el que se tienen que acordar ustedes es el feocromocitoma. Y la eclampsia. La eclampsia, que es la hipertensión arterial o la crisis hipertensiva que se sucede habitualmente en la mujer embarazada, ¿sí?, con proteinuria, en algunos pacientes con fallo renal y con convulsiones. Esa es la eclampsia, que es totalmente distinta de la preeclampsia. En cambio, en las urgencias hipertensivas, ¿sí?, yo puse acá, y fíjense que la dividí en colores, y puse porque para mí la urgencia hipertensiva más importante es la hipertensión arterial acelerada y maligna. La hipertensión arterial acelerada y maligna es aquella hipertensión no controlada en pacientes que generalmente tienen una hipertensión arterial mayor de 120, ¿sí?, de presión arterial diastólica, que es como si fuera un círculo vicioso, y que todos estos pacientes tienen daño de órgano blanco. Y el daño de órgano blanco que encontramos más frecuentemente es un fondo de ojo con exudados o hemorragias, característico de una hipertensión arterial o de un fondo de ojo hipertensivo grado 3 o 4, algunos con edema de papila y muchos pacientes con deterioro progresivo de la función renal. Estos pacientes que tienen hipertensión arterial acelerada y maligna, si uno no lo soluciona, tienen una mortalidad mayor al 50% al año de vida. Y la mayor parte de los pacientes pueden controlar la presión arterial, ¿sí?, y tienen una sobrevida del 70% a los 5 años. Por lo cual, para mí, una de las más importantes urgencias hipertensivas es la hipertensión arterial acelerada y maligna. Después hay otras que deben considerarse dentro de las urgencias, porque como lo había definido ya el Comité de Evaluación de la Presión Arterial de los Estados Unidos, como les dije yo, son aquellas que en esta definición es operacional y diferenciación entre emergencia y urgencia. Entonces estas son las que tenemos que resolver en un lapso de 24 a 48 horas. Entonces, en ese concepto tenemos estos otros, que son la hipertensión arterial rebote tras el abandono de la medicación, medicación antihipertensiva, por supuesto, y uno de los más importantes en ello fue los pacientes que toman beta bloqueantes. Los beta bloqueantes no se pueden suspender bruscamente porque pueden dar hipertensión rebote, ¿sí? La hipertensión arterial con insuficiencia cardíaca leve o moderada, que no es el edema agudo pulmón, sino que tienen ya insuficiencia cardíaca leve o moderada, y la preeclampsia, que sería lo anterior a la eclampsia. La preeclampsia es aquella paciente que empieza a tener registros muy elevados de presión arterial en una paciente embarazada, ¿sí? Y que lo primero que empezamos a ver en estas pacientes es que tienen proteinuria. Es muy característico.
Y lo segundo que se empieza a ver después de la proteinuria es el fallo renal progresivo. Entonces, lo que tenemos que evitar en estos pacientes es que lleguen a una eclampsia. La eclampsia es una emergencia y la preeclampsia es una urgencia. Por lo cual, es importante la resolución del problema dentro de las 24 a 48 horas. Ahora vamos a ir un poquito a lo que sería, antes de empezar con el tratamiento, un poquito de lo que es la fisiopatología. Y voy a ver si puedo... ¿cómo diablos es esto? Voy a ver. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Díganme, pero... ¿cómo vuelvo acá? Doctor, en el chat te estaban enviando una pregunta. Sí, tengo una pregunta, porque no me acuerdo dónde leí, pero decía que la hipertensión maligna estaba clasificada dentro de la emergencia hipertensiva porque había riesgo de lesión de órganos, pero no sé si se puede clasificar o en una o en otra. Mira, nuevamente, como lo definió el Comité de Diagnóstico, Evaluación y Tratamiento de los Estados Unidos, trató de diferenciar qué es emergencia de urgencia. Si vos pensás en ese concepto nada más, la hipertensión arterial acelerada y maligna no es una emergencia, porque no lo tenés que resolver en 6 horas. Lo que sí sabés es que a largo plazo ese paciente, ¿sí?, va a tener eventos adversos muy graves relacionados a la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial acelerada y maligna en un paciente tiene una mortalidad alta al año de vida, pero si vos la tratás tiene una sobrevida muy importante, por lo cual no es una emergencia, ¿sí? Ahora, ¿hay daño de órgano blanco? Sí hay daño de órgano blanco, pero fíjate que en ninguna de las emergencias hipertensivas, ¿sí?, está la insuficiencia renal progresiva. Sí podría uno dentro de las emergencias hipertensivas poder poner una insuficiencia renal aguda, ya reciente, pero es muy difícil que eso se genere bruscamente. Por eso, emergencias y urgencias son crisis hipertensivas que generan determinada patología. Nuevamente, emergencias son aquellas que yo debo resolver el problema dentro de las primeras 6 horas y en lo posible dentro de la primera y segunda hora, porque es el tiempo oro, ¿sí?, de tratamiento de estos pacientes para evitar eventos adversos por la crisis hipertensiva. ¿Lo entendieron? Gracias. A ver, quiero ir acá. Acá me interesa algunas cositas que yo se las quiero... La pizarra, ¿dónde está la pizarra acá? No hay una forma de pizarra acá. ¿Anotar esto será? Quiero ir en compartir pantalla. Sí, pero ya estamos en compartir pantalla, ¿no estamos compartiendo? Sí. Sí, pero arriba puede modificarlo. O sea, cuando va a sacar el compartir pantalla puede poner una hoja en blanco. Bravo, acá escribí. ¿A dónde? Arriba, una hoja en blanco. Compartir pantalla, new slide, no. ¿Dónde estamos? Yo quiero escribir. A ver si puedo escribir. Ah, sí, ahí está. Vamos a borrar. Perdonen, es medio... Ahí está. Listo. Ustedes están viendo toda la pantalla acá mía, ¿no? Sí. Así es. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer así. Yo se los voy a escribir acá porque se los marco al ladito. Hay algunas cosas que son importantes. Fíjense acá en este slide que yo les puse, que es un poquito de lo que sería la fisiopatología. La presión arterial es igual al volumen minuto por la resistencia periférica, ¿sí? Eso es la presión arterial. Entonces, ¿por qué puede aumentar la presión arterial? Porque aumenta el volumen minuto o porque aumente la resistencia periférica.
Esto a nosotros nos va a servir básicamente en el tratamiento de las urgencias o emergencias hipertensivas. Otro de los conceptos importantes que tenemos que hacer es saber qué es la TAM. La TAM es la tensión arterial media, que es la presión arterial diastólica más 1/3 de la diferencial. Eso nos va a dar la presión arterial, lo que se llama tensión arterial media, porque algunas crisis hipertensivas se definen fundamentalmente por acá no puedo pasar, por la presión arterial media. Cuando uno tiene una presión arterial media mayor de 130, ¿sí?, o 140, uno a veces establece que estos pacientes van a tener más riesgo, ¿sí?, de eventos adversos por la presión arterial. Yo acá les quería hacer antes de... A ver, ¿cómo hablo? Acá, vamos a ver si... ¿Por qué no pasa esto? ¿Qué quiere escribir, Doc? No, quiero pasar a la pantalla. No sé por qué no puedo... Ahí está. Yo les decía que recién, porque vamos a ir un poquito a lo que es el tratamiento de la hipertensión arterial, y uno dice, la primera pregunta que se hace en el tratamiento es si uno debe normalizar la presión arterial en estos pacientes que tienen hipertensión arterial o crisis hipertensiva. ¿Ustedes qué creen? Depende de la situación, porque hay situaciones que el aumento de la presión arterial es un método compensatorio. Creo que en la hipertensión endocraniana era un método compensatorio y no debías normalizar la presión. Matías, en primer lugar estamos hablando de emergencias y urgencias hipertensivas. Entonces, la hipertensión endocraniana en estos pacientes no la tenemos acá rotulada dentro de la emergencia y emergencia hipertensiva. ¿Sí? No, claro, pero digo que no se puede presentar también como una hipertensión y esa a causa de la presión intracraniana. Nuevamente de vuelta. Estamos hablando de urgencias y emergencias hipertensivas. La definición de emergencias es una crisis hipertensiva, ¿sí?, con ya sea encefalopatía hipertensiva, con síndrome coronario agudo, con aneurisma disecante de aorta, con un feocromocitoma u otra situación de elevación de catecolaminas, con una eclampsia, ¿sí? Esas son básicamente las emergencias hipertensivas, donde yo voy a tener una crisis de hipertensión arterial asociado a estos eventos agudos en un paciente y que debo resolverlo en un lapso, en lo posible, de 1 hora a 2 horas o menor a las 6 horas. Ahora, en estos pacientes, ¿yo debo normalizar la presión arterial? Sí. Yo pienso que sí, doctor, porque si no sería mayor el daño de órgano blanco. Bueno, ese es el primer concepto que uno les trata de decir y que es importante. Fíjense esto que yo les muestro acá. En la fisiopatología de la presión arterial, nosotros sabemos que la presión arterial es igual al volumen minuto por la resistencia periférica. Cuando uno va a trabajar sobre el tratamiento de la presión arterial, va a trabajar o sobre el volumen minuto, ¿sí?, o va a trabajar sobre la resistencia periférica. La mayor parte de los médicos o los profesionales en el tratamiento de la presión arterial trabajamos generalmente o inicialmente sobre la resistencia periférica, ¿es así? Es decir, en la hipertensión arterial crónica podemos trabajar en ambos o podemos trabajar más en el volumen minuto, porque podríamos decir que trabajamos en la volemia, ¿sí?, que va a ser el volumen minuto, va a depender directamente de la volemia, y si le damos un diurético a un paciente, vamos a bajar el volumen minuto y por ende vamos a bajar la resistencia periférica, la presión arterial, ¿está bien?
Claro, el tema es que si le das algo para bajar el volumen minuto, encima que tenés aumentada la resistencia periférica, le vas a estar como restando esa suficiencia al corazón. Entonces, en realidad lo que tiene que mejorar primero es la resistencia periférica. Ese es el concepto que yo les quería dar. No es lo mismo el tratamiento de una emergencia o una urgencia hipertensiva, ¿sí?, que la hipertensión arterial crónica. Por eso existe emergencias y urgencias, y existe la hipertensión arterial, ¿sí?, no controlada, que también en algún momento se puede presentar como una crisis. ¿Por qué? Porque los valores de presión arterial media o los valores de tensión arterial diastólica son muy altos. Por ejemplo, cualquier paciente que tenga una hipertensión arterial diastólica mayor de 120, asintomática o con síntomas leves. ¿Está claro? Bien, vamos de vuelta a lo mismo. Cuando uno va a hablar de tratamiento de la emergencia o la urgencia hipertensiva, va a hablar fundamentalmente, ¿sí?, de dónde yo tengo que trabajar. Y la mayor parte de las veces en la emergencia hipertensiva o en la urgencia hipertensiva voy a trabajar fundamentalmente en la resistencia periférica. Es muy raro que un diurético me pueda ayudar en el tratamiento de una emergencia o una urgencia, porque el diurético requiere tiempo para el control de la presión arterial. ¿Está claro? Lo segundo que tenemos que tener en cuenta en el tratamiento de las urgencias y emergencias hipertensivas es este concepto de autorregulación. ¿La ven? Ustedes lo están viendo esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, el concepto de autorregulación. ¿Qué es el concepto de autorregulación? ¿Qué es lo que sucede en el paciente hipertenso crónico? Que nosotros no sabemos, porque cuando el paciente nos viene con una emergencia, que es una crisis hipertensiva con un síntoma agudo. ¿Está claro? Yo les voy a dibujar acá al lado, si me permite la pantalla, le voy a mostrar un dibujo, no me permite la pantalla, no me permite. Ahí estamos, a ver si puedo. Les voy a hacer un dibujo, ¿sí?, sencillo. Esto es flujo cerebral y esto es presión arterial. El flujo cerebral normalmente es así, ¿sí? Cuando nosotros tenemos valores aproximadamente 80 de presión diastólica y más o menos 120 de presión sistólica. ¿Está bien? Entonces, fíjense que existe un rango, ¿sí?, entre la presión arterial normal, que yo les puse, ¿sí?, y el flujo cerebral que se mantiene estable. ¿Lo ven? ¿Sí? Este sería el flujo cerebral medido, si quieren, en mililitros minuto. Flujo en mililitros minuto. ¿Está bien? Ahora bien, el paciente con hipertensión arterial crónica, como les muestro acá en esta diapositiva, esta curva, ¿sí?, se corre. Y se corre para la derecha. Eso es lo que se denomina autorregulación. Entonces, el límite inferior de la autorregulación va a depender, ¿sí?, del tiempo que tiene el paciente y de la presión arterial que maneja habitualmente ese paciente, que nosotros la vamos a desconocer. Entonces, ustedes fíjense lo siguiente, yo en este paciente, que es un hipertenso crónico, que la curva se corrió hacia la derecha, si yo le bajo la presión arterial a valores normales, este paciente le va a caer el flujo cerebral.